Las inteligencias múltiples y su relación con el aprendizaje significativo desde un enfoque neurocientífico. Como podemos observar, el aprendizaje tiene fundamento en la teoría de Howard Gardner. Howard Gardner descubre que el cerebro cambia en respuesta al entorno y de ahí deriva 9 perspectivas. Estas 9 perspectivas son las inteligencias múltiples que conocemos, que son la musical, la kinestésica, la interpersonal, la lingüística, la lógica, la naturalista, la visual espacial, la intrapersonal y la existencial. En este sentido, las inteligencias múltiples son el resultado de la evolución de la neocorteza del cerebro, en donde la última evolución que tuvo hace millones de años está conformada por el pensamiento complejo y por el procesamiento de la información. Aquí se dan los procesos cognitivos en los cuales obviamente se basan las inteligencias múltiples, en los que el sujeto nace con una capacidad de creación de textos, de imaginación de formas, de movilidad espacial y de composición de melodías y de las otras habilidades de las inteligencias múltiples. Entonces podemos decir que el proceso educativo es acumulativo dentro de una cultura, es resultado de la interacción con la vida, de la sumatoria de experiencias, de la educación que se recibe y de la propia genialidad con la que cada quien nace. Ahora, cuando hablamos que la inteligencia es propia del ser humano, decimos que es propia del ser humano en cuanto es desarrollada y aplicada para la resolución de problemas. Conlleva la asociación de fenómenos aislados vinculándolos con otros que ya se han aprendido, y también es en cuanto a la capacidad que tiene el sujeto de resolver problemas concretos. Ahora, la metacognición, que es básicamente el resultado de las inteligencias múltiples o aplicado al aprendizaje, en el concepto de metacognición nos dice que es el conocimiento de los propios procesos cognitivos y sus productos, es decir, cognición sobre cognición. Entonces aquí el sujeto es consciente de lo que sabe, de lo que no sabe y de lo que está aprendiendo, e inclusive lógicamente está aprendiendo a desarrollar las capacidades cognitivas para aprender y generar nuevos conocimientos para sí. Entonces es capaz de aprender a aprender, genera una conciencia de los recursos que tiene, ¿sí?, que le permiten generar estructuras cognitivas para adquirir aprendizaje, ¿no?, para saber cuáles son los recursos que utiliza. Él mismo va descubriendo los recursos que utiliza para aprender, los recursos culturales en los que ha crecido, que también le funcionan o le sirven como base para un contexto instruccional. ¿Y este contexto instruccional de qué trata? Pues básicamente en que el propio alumno va descubriendo hasta dónde puede llegar, dado que va sabiendo las capacidades, cognición sobre cognición. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede hacer ese aprendizaje? ¿Cómo se le da ese aprendizaje? Y también está en constante monitoreo de cómo puede mejorar esas capacidades cognitivas. Ahora, este contexto instruccional también se da a partir de dos variables, a partir de la capacidad de adquirir nuevo conocimiento y de la capacidad de monitoreo de este propio conocimiento, de este nuevo conocimiento. Ahora, ¿qué relación existe con la enseñanza? Bueno, pues mi propuesta es el que nos ayude a conformar o la ayudemos a conformar esos procesos cognitivos mediante estrategias de enseñanza-aprendizaje, en donde podamos enseñar el control progresivo del aprendizaje, enseñarle al estudiante mediante los canales de percepción, es decir, aplicar estrategias de aprendizaje que estimulen lo kinestésico, lo auditivo, lo visual, lo espacial, etcétera, ¿no? ¿Y a través de qué será? Pues a través de lo vivencial. Entonces se ha descubierto que, bueno, pues en el momento que nosotros utilizamos un aprendizaje vivencial, este se va a la memoria de largo plazo. Y en la memoria de largo plazo queda grabada la información que fue fomentada a través de las inteligencias múltiples, en donde el sujeto se vuelve activo, toma la información del mundo, construye significados, retiene y utiliza cuando sea necesario. Estas grabaciones también, bueno, pues la propuesta es cómo podríamos mejorarlas. Y bueno, pues la propuesta es proponer que éstas sean multisensoriales, ¿no? La teoría dice que a medida que nosotros proporcionemos información al estudiante y le permitamos o hagamos que él mismo palpe esta información será retroalimentada y llevada a la acción. Y entonces el alumno adquirirá conocimientos que va a operar y que va a por consecuencia adherir a los que ya tiene. Ahora,
Entonces, nosotros proponemos pues unas premisas sugeridas basadas en estos estudios neurocientíficos. Entonces, se ha descubierto que para activar el cerebro, precisamente predisponerlo a aprender, pues tenemos que agudizar el pensamiento, incrementar la capacidad memorística y estimular la percepción sensorial. Ahora, ¿cómo lo haríamos? O más bien, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para ello? Pues tenemos que tomar en cuenta que un cerebro que esté bien alimentado, pues va a ser un cerebro que tenga la energía suficiente para poder aprender, ¿no? Entonces, un cerebro que reciba una alimentación adecuada, pues los neurotransmisores van a poder proporcionar o trasladar más bien la información que se da en las conexiones neuronales de manera eficiente. También el ejercicio ayuda a que el mismo cerebro entre en una relajación y esté dispuesto a implementar procesos creativos o a estudiar desde procesos creativos, ¿no? Esté abierto precisamente a estrategias metacognitivas o estrategias de enseñanza-aprendizaje que sean creativas y que puedan llevarlo a, obviamente, pues estar relajado para aprender algún conocimiento. Por otro lado, también tomamos en cuenta otros elementos o otros contextos que se deben también de conocer para las enseñanzas, aprendizajes que utilicemos. En este caso es la repetición. Se ha descubierto que a medida que se evoca un recuerdo, pues entre más se evoque un recuerdo, más sólido se vuelve. Por tanto, entonces esta estrategia deberíamos de trasladarla cuando le dejamos una tarea al estudiante, ¿sí? A medida que nosotros lo llevamos a que repita esa información, a que repita ese conocimiento, a que repita esa resolución, pues bueno, más sólido se va a volver y se va a llegar a la memoria de largo plazo. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta también es la asociación. En el momento en que vinculas una idea o conocimiento con algo que ya conoces, esto va a hacer que se ancle ese conocimiento y que se convierta más bien en un aprendizaje grabado en la memoria de largo plazo. Otro elemento a tomar en cuenta es la resonancia emocional. El aprendizaje relacionado o vinculado a una emoción es un aprendizaje que se va a quedar grabado en la memoria de largo plazo, ¿sí? Se va a quedar grabado por más tiempo. Es un aprendizaje que el estudiante va a poder guardar o va a tener guardado por inclusive 20, 30, 50 años, y cuando lo requiera utilizar, el cerebro va a llegar, abrir esa carpetita y sacar ese conocimiento que requiere el sujeto. Y el último elemento es la novedad. La novedad, pues bueno, se ha identificado que el aprendizaje, en el momento en que nosotros establecemos una enseñanza con una estrategia que vaya fuera de lo común, que incite al cerebro a aplicar creatividad, a que sea creativo, a que un pensamiento disruptivo, inclusive, bueno, pues esto va a hacer que el alumno pueda vincular nuevamente, porque le va a llamar la atención, el cerebro va a estar despierto, va a estar dispuesto a aprender, ¿no? A anclar un aprendizaje, y también le vamos a enseñar al cerebro a utilizar esta creatividad cuando resuelva un problema. Bien, entonces estos son todos los elementos que nosotros proponemos en este artículo. Agradecemos mucho su atención. Hasta luego.